Se empieza a desesperar. Simón, ¿qué te pasa? Simón, ¿qué te pasa? Y me dice que en un momento yo caigo al piso, estaba sentado, como que me recuesto en el piso del costado, y empiezo a tirar como una espuma, como una baba blanca por la boca. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a presentar el caso de Simón, quien vivió una situación muy particular hace algunos años, algo que realmente logra poner nervioso a cualquiera que se coloque en su lugar por solo un instante. Como en muchos otros relatos, vamos a tener el testimonio de Simón, el protagonista de esta historia, contando algunas partes de esta experiencia. Pero vamos a contar también con la participación de Oscar, cartógrafo y arquitecto, quien dedicó parte de su vida a estudiar e investigar temas referidos al que vamos a tocar hoy. Les puedo asegurar que es una participación imperdible. Les confieso también que me fue prácticamente imposible recortar su testimonio, ya que es realmente imperdible desde la primera hasta la última palabra. Ojalá se queden hasta el final y lo disfruten tanto como lo hice yo. Me gustaría que me dejen en los comentarios si les gusta este formato de videos donde incluimos algún profesional explicando ciertos aspectos que muchas veces quedan sin comprender. Antes de comenzar, les pido como siempre que se suscriban y me dejen un me gusta. Esto es importantísimo para ayudarme a llegar a más personas con cada entrega. Ahora sí, arrancamos con el relato de hoy. Mi nombre es Simón y quiero compartir lo que me pasó hace ya algunos años, más precisamente por el 2015. Soy de un pueblito pequeño de San Luis llamado Quines, pero en el año 2010, por temas de estudio, me mudé a Villa Dolores, provincia de Córdoba. Queda a unos 70 kilómetros de Quines, unidos por la Ruta 20. Cuando comencé mis estudios, también arranqué a trabajar en una multinacional y hasta el día de hoy estoy en el mismo lugar. Mi trabajo mayormente es de venta y reparto de mercadería, por lo cual las rutas las recorrí todas, al menos en las inmediaciones de Villa Dolores. Fueron muchos kilómetros manejados a lo largo de estos años. En el 2015 me tocó visitar a algunos clientes en mi pueblo natal, Quines. Antes de seguir, quiero aclararte que esa zona, seguramente como tantas otras, tienen muchísimas historias, ya sea en las rutas como también en los pueblos, Quines, Luján, La Candelaria, lugares donde se cuentan experiencias, mitos, leyendas, cuentos, de todo tipo y totalmente asombrosos. Aunque a mí, al menos el tiempo que estuve viviendo ahí, jamás me pasó nada. Hasta ese 2015 que todo cambió, incluso mi forma de pensar con respecto a estos fenómenos. En ese momento las visitas a los clientes las estaba realizando en mi auto, un Renault 12 en perfecto estado. Fue un auto que quise muchísimo y lo cuidé de igual forma. Ese día, como siempre, me desperté a las 6 de la mañana, desayuné algo y salí con el auto rumbo a Quines. Todo se dio sin ningún problema, visitando a los clientes y algún que otro amigo para saludar, y fue alrededor de las 5 o 6 de la tarde que terminé. Pasé por un almacén a comprar una gaseosa, llamé a mi mujer para avisarle que ya emprendía la vuelta. Ella siempre me pidió este aviso, porque al estar tanto tiempo en las rutas manejando por mi trabajo, la preocupación de ella era constante, y de esta forma al menos estaba más al tanto de que me encontraba bien. Después de hablar con ella, cortamos, arranqué el auto y tomé la ruta 20 para volver a casa. Jamás me imaginé lo que me iba a pasar. Era invierno, hacía muchísimo frío y ya había oscurecido. De todas formas la ruta estaba bien, no había ningún problema, y fue al pasar por el primer control de la entrada de Quines que me pasó algo que hasta el día de hoy no puedo comprender, algo que realmente me dejó confundido y en cierta forma con miedo porque no me gustaría que se vuelva a repetir. Luego de este control no me acuerdo absolutamente más nada. No vi una luz, no tuve un accidente, no escuché nada raro, no recuerdo qué pasó durante las siguientes horas. Y digo horas porque recién fue a la 1 de la mañana aproximadamente que desperté, por decirlo de alguna manera, o más bien recuperé mi conciencia y me di cuenta que no estaba en el auto, no estaba en Quines. Me encontraba sentado en el piso de mi casa, totalmente mojado, mi mujer enfrente mío muy asustada y mi hija de 1 año llorando desconsoladamente. Es como si hubiera despertado de un sueño, me hubiera despertado de cuando te levantás de dormir. La veo a mi señora totalmente desesperada. En ese momento mi hija tenía 1 año
menos de un año. También ella lloraba. Estaba en el departamento en el que compartíamos. Mi señora que no se me quería acercar, yo le decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Cuando entro medio en conciencia me doy cuenta que estaba yo todo mojado, el buzo, los pantalones los tenía mojados y era todo una locura. Hasta el día de hoy es que no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó luego del control de COSAFI, en la entrada del pueblo. Les toqué bocina a los policías que los conozco, hice unos metros más y nada. Mi mujer me contó que luego de la charla por teléfono, ella calculó que estaría llegando a casa más o menos a las 7:30 de la tarde. Pero jamás lo hice. Se hicieron las 8, las 9, las 10 de la noche y yo no llegaba. Cualquiera puede imaginar la preocupación de ella y mucho más cuando dice que me llamó incansablemente al celular, pero no entraba la llamada, no sonaba. Fue recién a las 11:30 de la noche que escuchó el auto y se dio cuenta que por fin estaba en casa. Se imaginó lo más normal, alguna pinchadura, algún problema con el auto, que me quedé sin nafta. Nunca imaginó que me encontraría de esa forma. Salí afuera, desesperada, preguntándome qué había pasado y lo que me contó me dejó helado hasta el día de hoy. Ella baja, bastante nerviosa, y según lo que ella me cuenta, y te lo cuento ahora, y a mí se me pone la piel de gallina, porque es muy raro el que te cuenten que esto y vos no recordarlo. Ella me cuenta que yo estaba con la mirada totalmente perdida, muy perdida. En ese momento, ella me cuenta que yo me asiento en la puerta del departamento, asiento a la espalda, y lentamente se me empiezan como a aflojar las piernas y empiezo a caer hasta quedar sentado. Ella se asusta, Simón, ¿qué te pasa? Simón, ¿qué te pasa? Yo no le contesto, la mirada perdida, se empieza a desesperar. Simón, ¿qué te pasa? Simón, ¿qué te pasa? Y me dice que en un momento yo caigo al piso, estaba sentado, como que me recuesto en el piso del costado, y empiezo a tirar como una espuma, como una baba blanca por la boca. Convulsiono, tengo una especie de convulsión, todo esto a la vez, ¿no? Y me orino encima. La desesperación de mi mujer era total. Realmente pensó que me estaba muriendo. Seguía insistiendo, gritándome, y yo estaba totalmente perdido. Salió a la calle a los gritos pidiendo ayuda y que alguien me lleve al hospital, pero no había un alma afuera y tampoco nadie salió para asistirla. Entró corriendo para llamar a emergencias y fue ahí que se encontró con una escena, una situación totalmente desconcertante. Me encontró sentado en una de las sillas de la cocina, junto a la mesa, con una cara totalmente distinta a la de hacía unos segundos. Era mi cara de siempre. Estaba como si nada, esperando para comer. En ese preciso momento es que recupero mi lucidez. Me acuerdo que estaba sentado en la mesa, mojado y orinado, con mi mujer enfrente, llorando, asustada y enojada, porque realmente no entendía nada y estaba pasando un momento horrible junto a mi hija. A ver, yo nunca sentí nada, pero nada. No sentí un malestar en el cuerpo, no, ni antes ni después. Me bañé y me acosté y nunca sentí nada. Básicamente perdí aproximadamente entre 4 y 5 horas de mi vida que literalmente no sé dónde están. Al día siguiente me levanté como todos los días para ir a trabajar. Me sentía bien, no tenía ninguna sensación extraña, ni dolor, ni malestar. En el auto tenía un rosario que me había regalado mi vieja y estaba bendecido. Yo siempre, antes de salir a la ruta por una cuestión de costumbre o cábala, lo tocaba, me persignaba y arrancaba el día. ¿Sabés qué fue lo extraño? Cuando subo al auto y lo busco ahí colgado, no estaba por ningún lado, había desaparecido. Entré a casa y le pregunté a mi mujer si ella quizás lo había bajado, pero no lo había tocado y el auto había quedado totalmente cerrado. El rosario jamás apareció. Esta situación no la contamos y decidimos guardarlo en la privacidad de nuestra familia, por una simple razón. Pocos son los que se toman estos temas con seriedad, y para nosotros fue realmente un momento delicado. Un tiempo después, visitando a mis padres en Quines, fue que tomé la decisión de contarles esto que me había pasado, asumiendo de antemano que me iban a tomar por loco o borracho. Pero me sorprendí por completo con la respuesta de mi papá. Él me escuchó muy atentamente y me dijo que tenía que hablar con mi abuelo sobre esto. Ahí nomás, ese mismo día, fuimos para su casa.
Lo pasamos a buscar con el auto y de ahí a un parque cerca. Mi viejo le pidió que me cuente por favor lo que había pasado una Navidad cuando fue a La Rioja. No puedo explicarte la sensación que me dio al escuchar ese relato. Hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina. Fue realmente increíble lo que le pasó. Y acá se me vuelve a poner la piel de gallina porque mi abuelo me contó la historia así como te la conté yo, me la contó él exactamente igual. El mismo problema. Él esa Navidad él trabajaba para una empresa de muebles, de fabricación de muebles, desde Quines hasta el primer pueblo, entrando a La Rioja, hay aproximadamente 1 hora 20 de viaje. Él fue a entregar unos muebles esa Navidad, fue a entregar unos muebles para quedar bien con una clientela, salió aproximadamente a las 4 de la tarde, volvió a las 3 de la mañana, sin él saber qué pasó. No recuerda nada. La única diferencia de él con mi historia es que él iba acompañado. Él iba acompañado con un chico, un adolescente, que lo iba a ayudar a descargar el mueble, básicamente. Y el chico tiene destellos de recuerdos. Él recuerda que saliendo de La Rioja, del pueblo de La Rioja, creo que es Ulapes o El Milagro, el pueblito, empieza a llover torrencialmente de un momento a otro. Mi abuelo tenía una F100, baja la velocidad porque se veía muy poco. Y el chico Diego, dice que ven una luz blanca en la ventanilla del acompañante, o sea, en la ventanilla donde venía Diego, que no alumbraba, que no encandilaba. Era una luz blanca, por decirlo opaca. Se posó al costado de la chata. Diego le dice a mi abuelo: Negrín, mira la luz, qué sé yo, qué será eso. Y mi abuelo, en tono de joda, dice: no te preocupes, Dieguito, es la luz mala. Se ríen y de ahí Diego ya no recuerda más nada. Literalmente ellos también perdieron entre 6 y 5 horas de su vida y no saben qué pasó. Mi abuelo me contó también sobre una situación en su casa, algo que le pasó tiempo después de lo de la ruta. Tenía un limonero en su jardín y un día, cuando salió a su patio, encontró el árbol llamativamente pelado de frutos. Todos, absolutamente todos los limones estaban tirados en el pasto. Y no solo eso, el tronco del árbol estaba torsionado como si una fuerza lo hubiese rotado 2 vueltas o más. Recorriendo su patio ese mismo día, también encontró un poco más alejado del árbol 3 círculos quemados en el pasto. Todos tenían una forma perfecta y exactamente el mismo diámetro. Y él me muestra en su espalda, aproximadamente casi en la cintura, una mancha, como las manchas de nacimiento que él nunca tuvo. Que se la descubrió tiempo después de esto que le pasó. Quizás nunca se la vio, quizás, pero se la descubrió mi abuela, que quién mejor que ella para conocerlo, y le dijo: Negrín, esto vos no lo tenías. Obviamente yo instantáneamente me saqué la remera y efectivamente tengo exactamente la misma mancha en el mismo lugar, prácticamente donde terminan las costillas, ahí entre las costillas y la cintura, del mismo lado, todo igual. ¿Qué será? No lo sé, pero fue una experiencia realmente una locura. Me gustaría contar algo más que me pasó y no sé si tendrá o no que ver con la otra experiencia. Unos meses después del evento que pasé en la ruta en el año 2015, se nos vencía el contrato del alquiler y junto a mi mujer decidimos que lo mejor era mudarnos, y así lo hicimos. Mi cuñado nos estaba dando una mano con todo esto, y cuando estábamos realizando la mudanza fue que, guardando todas las cosas, pasó algo sumamente raro. Teníamos un adorno de arcilla pintada, eran 5 caras de collas, el típico colla del norte. De las 5, una sola era más grande y estaba de perfil, era un hombre. Quiero dejar claro que este adorno lo compramos en una feria común y corriente de la zona y jamás pasó nada extraño con esto. El día que llegamos a esa casa, lo colgamos y ahí quedó hasta el día de la mudanza. Estábamos bajando con mi cuñado un ropero de la planta alta y fue al bajar por la escalera que sin querer lo enganchamos y se cae. Justamente la cara más grande del hombre de perfil se rompe en 1000 pedazos y notamos algo súper extraño. En la pared vimos muy claro el nombre de mi hija, escrito. Imposible que ella lo escriba porque no tenía ni la altura ni la edad para hacerlo. Y ni mi mujer ni yo lo habíamos hecho.
Por instinto quizás y sin pensar, le pasé la mano y junto a mi cuñado vimos cómo se desvaneció como si el mismo polvo hubiese escrito el nombre. Si estaría escrito con una virome o un lápiz, no se borraría tan fácil. Fue solo pasar la mano para que se disuelva. Nos mirábamos como no creyendo lo que había pasado y sin entender nada, continuamos con la mudanza. Te cuento que estas situaciones me quedaron en la cabeza y me interesaba realmente saber qué fue lo que pasó tanto en la ruta como en casa, con el nombre de mi hija escrito detrás de ese adorno. Y fue así que tiempo después consulté con muchas personas sobre este tema. Obviamente cada uno me dio su explicación de la manera más allegada a sus creencias, ¿no? Los pastores y los sacerdotes me dijeron que aunque parezca una locura, existe como una realidad, fue la palabra, no una realidad paralela, que es donde habitan todos los males y que ellos creen y consideran. Yo he estado como yendo y viniendo entre estos caminos de la realidad, de nuestra realidad maldita, digamos, y nuestra realidad actual. Por eso también la explicación del rosario, que ellos creen y sienten que lo que a mí me protegió y me hizo volver fue el rosario bendecido, y que, hablando en términos de ellos, triunfó el bien. Por ahí las personas más escépticas al tema religioso me hablan de seres extraterrestres, de abducciones y de cosas así. Sin dudas que la experiencia de Simón es llamativa y realmente da miedo pensar qué fue lo que pasó, por qué pasó y si es posible que esto se repita. Pero lo más escalofriante es quizás que nadie, al parecer de todos nosotros, está libre de vivir una situación igual y en cualquier momento. A continuación los dejo con el testimonio de Oscar. Él investigó temas de ufología durante muchos años y nos va a dejar su opinión y lo que cree que posiblemente le pasó a Simón. Mi nombre es Oscar Esteban Martínez, tengo 60 años, soy cartógrafo y arquitecto y un apasionado por la arqueología, todo lo que es culturas pasadas, en particular Egipto y Mesopotamia, estudioso desde muy chico. Y eso me llevó a analizar estas ciertas incongruencias que aparecen en el relato oficial, sobre todo, entre determinadas tecnologías de la antigüedad y la cierta incongruencia respecto de lo que te quieren situar y como periodo histórico. Desde las famosas pirámides hasta muchos otros monumentos de la antigüedad son de difícil catalogación, si se quiere, en base a un periodo, entre comillas, histórico, que te lo quiere dar la academia o la cultura predominante. Egiptología también, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas que no se permiten el cuestionamiento. En base a eso llegué casi sin querer también a todo lo que es el mundo ufológico y todo el aspecto que tiene relacionado alrededor de ello. Hay mucha gente que lo investiga, el único investigador a fondo que realmente conocí y el aporte que da desde un punto de vista totalmente científico es el del doctor Corrado Malanga, doctor en química italiano, recientemente jubilado hace un par de años de la Universidad de Pisa, que él tiene en su haber básicamente 3.500 regresiones hipnóticas a 3.500 abducidos, solamente italianos. Lo que tienen en común es que todos estos abducidos italianos relatan la misma historia. Todos les pasó exactamente lo mismo. En horas de la noche o en un paraje, tienen una pérdida de tiempo, un missing time, y cuando recuperan bajo hipnosis esos recuerdos que quedan grabados en el subconsciente, relatan lo que les pasó. A todos les pasa exactamente lo mismo. Están en presencia de un gris de 1,20 m, un mediano también de 1,50 m, 1,70 m. En algunos casos hay reptiles de 3 metros de altura, en algunos casos hay mantis, presencia militar con uniformes obsoletos o antiguos. Esta es la fauna y los personajes que están en todas los casos de abducción. Básicamente hay una extracción de tejido, análisis, que en el caso
que vos comentás y que traes a colación, de Quines, en San Luis, hay siempre una conexión sanguínea, o si se quiere, de padres a hijos o de abuelos, padres e hijos que se dan. En este caso particular es vía paterna, en los casos que estudió Malanga el 80% es vía materna, o sea que siempre que hay un episodio de abducción, básicamente que lo sufre una mujer, es muy probable de que también lo sufran sus posibles hijas y hasta sus nietas. Ese estudio de, si se quiere, cosanguíneo o de ADN está monitoreado por estos seres, personajes interdimensionales, me gusta a mí llamarlos, más que extraterrestres o alienígenas, que básicamente lo que quieren es una porción de esa pila inagotable que tienen algunas personas en este planeta, que se llama alma. Según la línea de estudio que describió Malanga, cada persona posee una tríada, un componente de mente, alma y espíritu, diferenciando lo que es espíritu de lo que es alma. Estas personas que son abducidas básicamente tienen un porcentaje de ese componente álmico muy elevado, y es justamente lo que estos seres extraen a bordo de naves o en bases subterráneas. Por más inverosímil y más fantasioso que parezca, es la más absoluta y desgarradora verdad. Lo que le pasó a este muchacho de Argentina, en Quines, en el 2015, es justamente eso, es una pérdida de tiempo, algo similar a lo que ocurre con esas viejas proyectores de diapositivas, en los cuales el tiempo se va sucediendo como el carretel, y la energía electromagnética que usan y que emplean es a tal grado llega de que ellos pueden extraer, y en cierta forma en un universo holográfico como es el que realmente estamos nosotros viviendo, esto es muy factible, lo demuestra la física cuántica. Básicamente pueden sacar ese slide, esa porción de este eterno pasado, presente y futuro, que es en el instante en que estamos nosotros viviendo, esto que llamamos existencia, en esta 3D, ellos sacan ese fotograma o esa diapositiva, hacen lo que tengan que hacer a bordo de la nave, el tiempo sigue transcurriendo básicamente, y cuando vuelven a poner a la persona en su espacio, no así en el tiempo, la ubican a veces en otra situación. Por eso es que la persona esta estaba en otro lugar. En algunos casos si la abducción se produce en la cama y sin estar con ropa de pijama puesto, en muchos casos aparecen con el pijama puesto, cosa que se extrañan porque dice, no tenía puesto el pijama. En algunos casos documentados en Estados Unidos se dan que una familia manejando entran por un puente de esos los puentes techados que están en la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, ingresan a ese puente, la que maneja el vehículo es la señora mamá del pequeño, que está situado atrás, al lado de ella está situada la mamá, o sea la abuela del pequeño, que está en la parte trasera del vehículo, producen un destello azul muy fuerte, son abducidas, y cuando recobran la conciencia están a varios kilómetros en la banquina con el auto apagado, y están cambiados el orden, o sea, la que está al frente del volante es la abuela del pequeño, que no maneja, no sabe manejar, no tiene registro. En la parte trasera está la que conducía el vehículo, y adelante de la abuela, en la parte delantera del auto como acompañante, está el pequeño. O sea que son desprolijos para cuando tienen que volver a colocar a las personas que fueron abducidas en la escena. Y esto es muy probable, me tomé la libertad de resaltar los que tienen características comunes en el caso de Quines, que esto siempre se produce en invierno. Justamente en el relato dice que era invierno y hacía muchísimo frío. Hay una pérdida de tiempo, hay un missing time, porque el muchacho se ve que está sufriendo, y cuando vuelve en sí y recobra la conciencia, está en su casa, mojado, desorientado. Tienen marcas, tanto el abuelo como el muchacho tienen marcas en las costillas. Esto es producto de que fue seguramente introducido algún elemento tipo chip. En Malanga, en el 90% de los casos aparecen en rodilla derecha, oído derecho o en la parte detrás del globo ocular.
aparecen 3 círculos quemados en el pasto, producto de una interferencia básicamente del tipo de nave, y si se ayudan con un mapa, la localidad de Quines está en exactamente línea horizontal, en una línea recta, sobre un paralelo, se podría decir, perfecto, con la central atómica de embalse. La extracción, como les dije antes, de energía electromagnética que necesitan para realizar estas abducciones, no la hacen en forma permanente y periódica, pero sí, en algunos casos contados, es tal que alteran básicamente nuestra frecuencia. Lo dijo el gran Nikola Tesla. Si quieren definir al universo, tienen que hablarlo en 3 parámetros: energía, vibración y frecuencia. Y básicamente lo que nosotros definimos como materia, como entorno, como universo, básicamente es un nivel vibratorio a nivel molecular de que se compone la materia. Si ese nivel vibratorio uno lo modifica, básicamente estamos descubriendo un universo nuevo. Imagínense por un momento el espectro electromagnético, que van desde rayos gamma hasta radiación ultravioleta, pasando por infrarrojo y visible. Nuestros ojos, como sensores ópticos, ven nada más una pequeña porción del orden de nanómetros del espectro visible, pero se nos escapan un montón de longitudes de onda que nuestros ojos no están diseñados ni preparados como para ver. Los insectos sí, obviamente ven en un rango diferente al visible, pero hay un montón de radiación, incluso nociva, como la radiación gamma, rayos X, ondas de radio, que nosotros no las percibimos como tal y que comparten nuestro espacio-tiempo. Si esta alteración electromagnética es tan desmesurada para modificar lo que es la materia, imagínense ustedes los casos que hay comprobados de también alteración celular. Esto es cáncer, aparejada a esta exposición muy alta de radiación, involucrada en estos casos de secuestro o de abducciones de personas. Así que esto es básicamente el aporte mínimo que puedo dar. Es un tema que da para hablarlo largo y tendido, pero es un tema que la ufología tradicional, y esto es entre comillas, no lo investiga. El tema de abducción nadie lo investiga, y cuando uno habla de Corrado Malanga, básicamente es una cara de desconcierto total, porque nadie en estos 30 años oyó hablar de él, ni tampoco de la desaparecida doctora Carla Turner en Estados Unidos, que también seguía esta línea de investigación, ni de la del psiquiatra John Mack, también desaparecido en un accidente que sufrió en Inglaterra. Pero bueno, hay muchas líneas de investigación que alertan sobre el verdadero propósito de estas entidades intradimensionales, multidimensionales, que actúan y actuaron y van a seguir actuando, básicamente, porque nosotros somos básicamente el producto de su parasitaje. A un parásito o a una entidad parasitaria no le interesa que el huésped descubra su propósito, ni que tampoco fallezca, porque si fallece el huésped, fallece también la entidad parasitaria. Así que estas cosas están actuando y son una más de un universo que es el fenómeno paranormal, o si se quiere, parapsicológico. Es exactamente la misma manifestación, o sea, fenómenos como fantasmas, vampirismo, apariciones marianas, ufología, es toda la misma representación. Hombre polilla, sombras, es toda esta interferencia electromagnética, parasitaje, obviamente, interdimensional, que sufren muchas personas. Me gustaría que me dejes tu comentario para saber qué opinas sobre el caso de hoy, qué crees que pasó, o si viviste alguna situación similar. Gracias por haber llegado al final de este video, amigos. Les mando un fuerte abrazo a todos.